Mientras lo buscáis, Romanos 1. Es la primera carta después de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, mientras lo vais buscando, estaba pensando que estoy seguro que no es ni la primera ni la última vez que habéis escuchado hablar a algunas personas, o incluso vosotros mismos lo habéis pensado alguna vez, acerca de la vocación. Cuando acudimos a algún sitio y un trabajador nos atiende de muy mala forma, decimos, no tiene vocación para esto. En otras ocasiones somos nosotros los que estamos dando vueltas en nuestra cabeza a cuál será nuestra vocación y nos sentimos frustrados en lugar de a lo mejor entender que estamos en ese sitio adecuadamente. A veces deseamos avanzar, pero no sabemos muy bien hacia dónde ir, no sabemos qué es lo que nos gusta, a qué somos llamados. O quizá tenemos muy claro lo que queremos, hemos estudiado lo que nos gusta, pero no hay manera de obtener un trabajo de lo nuestro, decimos. Y a lo que no nos paramos a pensar con frecuencia es por qué se le llama a esto vocación. La palabra vocación viene del latín y significa llamar, es la acción de llamar. Y es por eso que la usamos en contextos de profesión o de sentido de la vida, cuando queremos saber a qué somos llamados a hacer. En nuestro texto de hoy vamos a ver un llamamiento muy especial, porque se trata del llamamiento que Dios nos hace a nosotros como creyentes. Así que ahora sí vamos a leer la porción de hoy y vamos a ver en qué consiste este llamamiento que Dios nos hace. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer hoy. Y voy a ir poniendo por aquí los puntos. Quiero hablar en primer lugar de esto, de una promesa muy antigua, he querido titularlo. La introducción a la carta comienza con una afirmación que Pablo hace, que es quien está escribiendo esta carta, de que él ha sido llamado. Y en concreto nos da un término muy específico, dice que él es apóstol. Esta era su misión, esta era la tarea que él tenía dentro de la iglesia. Y de aquí ya podemos deducir que todo cristiano, cuando viene a formar parte de la comunidad de la fe, de la iglesia de Jesús, recibe un don o varios dones que consisten en su vocación, llamamiento o tarea específica dentro de la iglesia. Ni siquiera en el tiempo de Pablo todos eran apóstoles. Él también habla de que había maestros, profetas, pastores, los que exhortaban, los que servían, los que repartían con generosidad. Él habla de muchos dones. Ahora bien, no es principalmente su don, el apostolado, lo que sustentaba la vida o la identidad de Pablo. Esta no era su identidad, sino que había algo mayor. Había un contexto en el que su labor como apóstol tenía sentido. ¿Y cuál es esa? El Evangelio de Jesucristo. Y esto es igual para todos nosotros. Los dones que tenemos no nos dicen quiénes somos realmente, sino que sirven como recursos divinos para que realmente nos dediquemos a lo más importante, que es el Evangelio.
El primer tema del que quiero hacer énfasis hoy entonces es que hemos sido llamados de una manera especial por Dios para recibir, para formar parte de esta buena noticia. Y es tan buena porque no viene de ningún ser humano, viene de Dios. Él dice aquí en el principio que es el Evangelio de Dios. Y esta noticia implica que Dios ha querido salvarnos por medio de su Hijo. Y esto es algo grandioso y algo que no hubiera podido inventar ningún hombre, por más vueltas que le dé a su cabeza y por más creatividad que pueda tener. Esto de que Dios nos ha salvado a través de su Hijo. Pero no solamente sabemos que viene de Dios, porque es imposible que los seres humanos creemos esta noticia, sino porque fue prometido desde hace mucho tiempo. Antes incluso de que en el siglo I apareciera este grupo de hombres que empezaban a hablar de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Y dónde podemos leer esas promesas acerca del Evangelio, de la buena noticia? En el Antiguo Testamento. Es por eso que con tanta insistencia siempre os insto a que leáis toda la palabra de Dios, intentando conectar cada historia, cada capítulo, cada libro con Jesús y su Evangelio. ¿Por qué? En primer lugar, porque no es una locura ni una invención mía. Dios ha prometido desde la antigüedad este Evangelio, y siempre vamos a encontrar luz, atisbos de ese Evangelio en toda la Escritura. A veces son más pequeños, no son tan fáciles de entender, otras veces son enormes, grandes promesas, pero siempre apuntan al Evangelio de Jesús. Cuando, por ejemplo, leemos acerca de los sacrificios en Levítico, no nos apuntan a un mayor y mejor sacrificio que se hizo una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Al leer sobre el pacto de Dios con su pueblo, también en Éxodo principalmente, no podemos ver que Él ha prometido un nuevo y mejor pacto con nosotros, que limpia nuestro corazón y pone su ley y su espíritu en nosotros. De esto hay promesas muy claras en profetas, por ejemplo, como Isaías o Jeremías. Si miramos a la monarquía, por ejemplo a David, ¿no se ha cumplido ya la promesa de que de su descendencia vendría un rey mejor, que se sentaría sobre su trono y reinaría para siempre? Todo esto son adelantos del Evangelio de Jesús y los leemos en el Antiguo Testamento. Ya desde la antigüedad estaba anunciado este Mesías, lo que haría con su sacrificio, que haría un nuevo pacto, que sería el rey. Entonces vemos una promesa muy antigua, la que Pablo nos está hablando aquí, y nos está diciendo que él ha sido apartado para este Evangelio, que ya desde la antigüedad fue anunciado por los profetas. Pero, ¿en qué consiste el Evangelio? Porque recordemos, la palabra Evangelio significa buena noticia, y no tiene que ver solamente o en primer lugar con la noticia de la salvación de Dios. Quiero decir, cualquier buena noticia en aquel tiempo era como un evangelio. Pero ¿cuál es la buena noticia de Dios? El evangelio de Dios. Si lo tuviésemos que resumir en una sola palabra, el evangelio, la buena noticia de Dios es Jesús. Así de simple. Pero ¿quién es este Jesús del que Dios habló y prometió hace tanto tiempo? Por un lado, nos dice Pablo que es del linaje de David, descendiente de David. Cualquier judío en el siglo I entendía lo que esto significaba. Hoy nosotros, cuando leemos las Escrituras, también entendemos lo que significa. Es el rey que Dios había prometido a su pueblo hace tanto tiempo. Por otro lado, también se nos dice que Él es el Hijo de Dios. Y esto nos dice que el mismo Espíritu Santo lo declaró, lo afirmó después de su resurrección.
Pero ¿por qué esto demuestra que Jesús es el Hijo de Dios? Él no puede ser retenido por la muerte, sino que Él es la vida en mayúsculas, y su sacrificio ha sido aceptado por Dios. Y en esto tenemos que decir algo para que nadie se confunda. Algunos, cuando leen este versículo, piensan que Jesús fue declarado Hijo de Dios solamente después de su resurrección. Pero esto no es cierto. Él es el eterno Hijo de Dios. Simplemente lo que nos dice el texto aquí es que el Espíritu Santo lo afirmó, lo declaró, lo vindicó como el Hijo de Dios, al demostrarlo por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es una prueba clara de que Él es el Hijo de Dios. Esta buena noticia de que Jesús es un hombre y también es el Hijo de Dios y ha venido, es la que tenemos que comunicar a todos los hombres, sin ninguna excepción, también a las mujeres. Así que se debe predicar tanto a unos como a otros para que crean y que por la fe lleguen al conocimiento y la obediencia de Dios. Este es otro motivo por el cual hemos sido llamados por Dios, para predicar el Evangelio y que los demás obedezcan a la fe. De tal manera que nuestra vida sea de Jesús y nuestra vida sea su propia vida. Y este Jesús que nos acaba de describir Pablo aquí, en este resumen del Evangelio, es al que nosotros debemos entregarnos. No al Jesús que nosotros nos podamos inventar. No al Jesús que otras instituciones o grupos se hayan inventado. No al Jesús de nuestro propio gusto, sino al Jesús de la Biblia. Es muy fácil distorsionar la imagen de Jesús, hacerla falsa a nuestro gusto. A veces incluso se ha distorsionado la imagen de Jesús para oprimir. Por tanto, debemos leer bien las Escrituras para entender quién es este Jesús que se revela. Dios quiere que nosotros nos entreguemos, que seamos obedientes. Y es por eso que nos llama a ser de Jesús. Porque sin Él no somos obedientes. Si no, pensad en vuestra vida antes de conocer a Jesús. Podemos ser cualquier cosa menos obedientes. Vamos a lo nuestro, pensamos en nuestras cosas, somos bastante egoístas, ahora también, pero menos. Sin embargo, por la fe, hemos llegado a una vida nueva en el seguimiento de Jesús. Y estamos tan unidos a Él que se habla de pertenencia. Pertenecemos a Jesús. Somos su posesión. Y esta palabra suena muy fea en pleno siglo XXI, pero también sonaba fea en el siglo I. ¿Por qué suena fea? Porque nosotros entendemos la posesión como algo egoísta, algo, nunca mejor dicho, posesivo, mío, que no quiero para nadie más. Pero Jesús nos posee de una manera diferente, porque es lo mejor que nos puede suceder. Él no es malvado, Él no es egoísta, Él no desea nuestro mal, más bien todo lo contrario. Nos ama, nos quiere hacer bien, quiere salvarnos, quiere darnos vida. En el Antiguo Testamento leemos cómo Dios se presenta a su pueblo. Y Él dice, soy el Dios celoso. Celoso. Esa es la palabra que utiliza. Nuestra palabra celoso es fea, porque pensamos que atacan mi propiedad. Pero claro, es que nosotros no tenemos propiedad como tal en otra persona, no es nuestra posesión. Sin embargo, en el caso de Dios sí. ¿Por qué Él es celoso con nosotros? Porque nos ama. Porque sabe cuánto mal nos hace todo lo demás. No quiere que nos entreguemos a lo que nos daña. Por tanto, pertenecemos a Jesús. Somos llamados a ser de Jesucristo, dice Pablo aquí.
Lo último que quisiera meditar en esta mañana es acerca de estas dos palabras con las que él comienza su carta: gracia y paz. Y es que nuestras necesidades son tan grandes que solamente el Señor puede suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Ahora bien, quiero mencionar un último detalle respecto al llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros como discípulos de Jesús. Somos llamados, somos convocados a ser santos. Y esto, dicho así de manera fría, nos puede hacer temblar en un solo segundo, porque, pregunta retórica, ¿quién de nosotros se considera tan santo como para sostenerse delante de la presencia de Dios? Todas las personas que vemos en las Escrituras que ven a Dios no se pueden mantener en pie. Pero no nos confundamos. El hecho de que Dios nos haya llamado a estar apartados, como dice Pablo aquí mismo, eso mismo ya significa ser santos. De hecho, la palabra santo significa eso, ser apartado. Pero, ¿apartados de qué? Del pecado. ¿Apartados para quién? Para Dios. ¿Apartados para qué? Para ser santos. En este sentido, todos los que creemos en Jesucristo ya somos llamados santos desde el primer momento en que creemos, aunque nuestra vida no sea ni de lejos moralmente perfecta. En el Nuevo Testamento se refiere muchas veces a los creyentes como santos. Y solo tenéis que leer algunas cartas para ver los santos que eran, y lo digo irónicamente. Ahora bien, el santo tiene que vivir como su nombre indica. Y para ello no nos tenemos que engañar pensando que por nuestra propia capacidad o que por nuestra propia disciplina vamos a conseguir esa santidad. Lo que realmente nos hace falta para poder ser santos y para poder vivir como tal es depender de la gracia de Dios. Si leéis las cartas del Nuevo Testamento, lo que vais a encontrar muy a menudo es que en los saludos siempre van a decir gracia y paz. Pero no penséis que es una formalidad, que es una mera manera de saludar, como nosotros diríamos a cualquiera, buenos días. Sino que realmente los apóstoles creían que esa gracia y esa paz debían recibirla sus iglesias. ¿Qué necesita un creyente? No solamente para ser perdonado, sino para comenzar la vida cristiana y para mantenerse durante toda la vida. Gracia. El favor de Dios tiene que ser derramado sobre nuestra vida cada día, cada segundo de nuestra existencia, porque en ningún momento Él nos debe nada a nosotros. Es por eso que es gracia, que es un favor. Y es la misma gracia de Dios la que nos ha llamado a ser santos, y es la misma que va a trabajar en nuestro favor para que podamos vivir de manera santa. De tal manera que Pablo, en otra de sus cartas, dirá: es la gracia de Dios conmigo la que ha trabajado. La paz es también un resultado incomparable cuando la gozamos, cuando la disfrutamos en relación con Dios. Hoy día se habla de paz como simplemente un estado mental, no tener ninguna perturbación, ningún problema interno, externo, que nos haga la vida angustiosa. A eso lo llamamos paz. Pero no tiene que ver tanto con esto. Dios sí puede darnos este tipo de paz, pero la paz que Él busca es estar en paz con Él, tener una relación con Él, estar, digamos, a cuentas, perdonados, limpios. La Escritura nos habla de que nosotros antes éramos enemigos de Dios, no por su parte, sino por la nuestra, pero por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Él. Es decir, nos ha dado
paz. Ha hecho la paz con nosotros, a pesar de que Él no era nuestro enemigo. Esta gracia, esta paz y este amor que recibimos de Dios no ha sido barato. Ha tenido un precio muy alto, un coste que nosotros no podemos imaginar, porque es la entrega y la muerte de su propio Hijo. No es que Jesús haya ido a la cruz a regañadientes. Él ha ido porque ha querido. Pero tanto el Padre como el Hijo han querido llevar a cabo este plan y esta obra. Él se entregó voluntariamente para darnos gracia y paz, para pertenecer a Él, para ser santos, para poder ahora comunicar a otros esta misma noticia de que Dios nos ama, nos perdona, nos hace entrar en su familia. Por eso, de todo corazón, lo que quisiera pediros en esta mañana es que no modifiquemos el Evangelio. No lo cambiemos. No hagamos que el Evangelio sea lo que no es. No nos preocupemos de estar hablando de este tema y de este otro tema, porque principalmente el Evangelio es Jesús, su obra, su muerte, su resurrección. Este es el Evangelio para el que hemos sido llamados. Por tanto, si hoy todavía no sabes cuál es tu vocación en la vida, al menos profesionalmente, quizás como yo, sí tenemos una cosa muy clara. Dios nos ha llamado para ser suyos. Dios nos ha llamado para ser santos. Dios nos ha llamado para que nuestra vida ya no pertenezca más ni siquiera a nosotros mismos, ni al diablo, sino solamente a Jesús. Así que vamos a orar por lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana.